Me gustaría empezar la presentación del libro hablando de delfines. No sé si sabéis que el delfín es el único mamífero que está obligado a respirar conscientemente. Eso significa que cuando llega el final del día y es la hora del descanso, el delfín tiene que elegir entre dormir y por tanto morir asfixiado o bien vivir día tras día y no pegar ojo. Afortunadamente, la madre naturaleza ha solucionado con extrema elegancia esta problemática y ha dotado a uno de los hemisferios del cerebro del delfín con capacidad de dormir y síncronamente al otro hemisferio con capacidad de respirar conscientemente. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora todos. Me gustaría, por favor, pedir vuestra colaboración para hacer un ejercicio de respiración consciente. Simplemente lo que vamos a hacer va a ser sentarnos cómodamente en la butaca. Por favor, si en producción podéis bajar la luz para que la experiencia sea más inmersiva. Muchas gracias. Simplemente nos sentamos en nuestras butacas, nos ponemos cómodos y vamos a empezar haciendo una serie de respiraciones, cada uno a su ritmo, solo por la nariz. Cerramos los ojos y para empezar este proceso vamos a hacer 3 respiraciones un poquito más profundas. Y a continuación os voy a invitar a que centréis vuestra atención en el sonido de vuestra propia respiración. Sentid ese sonido como si de olas del mar se tratara. Con la inspiración, el mar acaricia la arena y con la expiración, el agua vuelve al mar. Seguimos respirando, sintiendo ese bienestar, esa paz, ese relax. A continuación, os sugiero que focalicéis vuestra atención en la temperatura a la que entra el aire por vuestras fosas nasales. Notad cómo con la inspiración sentimos frescor y cómo con la exhalación se torna cálido. Continuamos disfrutando de este pequeño viaje a través del mundo de la relajación, sintiendo nuestra respiración y entrando cada vez más en un estado de relax.
para finalizar este ejercicio, os sugiero que hagáis 3 respiraciones más profundas y poco a poco abramos los ojos y volvamos al estado inicial. Muy bien, muchas gracias. ¿Podéis subir las luces, por favor, desde producción? Fijaos, el ejercicio que acabamos de hacer en estos momentos de intercambio de gases de inhalación y exhalación es un proceso fisiológico que se denomina hematosis. Nuestra calidad de vida, dicen los expertos, que depende en buena medida de la eficacia de ese proceso. Tiene mayor importancia todavía porque lo hacemos 20.000 veces al día. 20.000 veces al día. El proceso de hematosis tiene como objetivo oxigenar la sangre sucia o sangre venosa y transformarla en sangre oxigenada o sangre arterial. Cuando nosotros inspiramos, los alvéolos se llenan de aire. Los alvéolos son unos saquitos que tenemos al final de los bronquiolos. Tienen 2 circuitos. El circuito de entrada, por donde entra el oxígeno, que nutre las células de la sangre y las regenera, y a través de un proceso metabólico las transforma, circuito de salida, en dióxido de carbono. Es decir, que en términos muy mundanos podemos decir que respiramos oxígeno, depuramos nuestra sangre y la convertimos en un desecho que es dióxido de carbono. Cuando estamos sometidos a fenómenos de contaminación, este proceso de hematosis se ve afectado, entra menos oxígeno o entra oxígeno que está contaminado, de tal forma que ese proceso no se hace con la misma eficacia. Por eso dicen los expertos que uno de los primeros síntomas para la salud, cuando estamos respirando aire contaminado, es la fatiga tanto física como la fatiga mental. El problema se puede agravar más si hay agentes contaminantes aún más dañinos para la salud humana, porque estos son capaces de atravesar las membranas de los alvéolos pulmonares y pasar directamente al torrente sanguíneo y, por tanto, con acceso directo a nuestros órganos vitales. Por eso dicen los expertos que la contaminación es un factor de riesgo de primer orden para la salud y que son el origen o el agravante de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, enfermedades degenerativas o incluso enfermedades oncológicas. La contaminación tiene 2 problemas fundamentales. El primero de ellos es que las consecuencias no suelen ser a corto plazo para la salud, sino más bien a largo plazo, aunque es verdad que eso va a depender de los niveles de exposición y el sistema inmunológico o la vulnerabilidad de cada individuo. Y el segundo problema es que la contaminación no se ve y por tanto nuestro cerebro no percibe un peligro. Si yo os dijera que si queréis un poquito de esta botella de agua, vosotros me diréis que no. Y yo os diré, ¿pero por qué? Y vosotros me diréis, porque está sucia. Y yo os diré, no está sucia. Es agua potable, simplemente expuesta durante 3 meses a la intemperie. Es así como queda. Obviamente nosotros no vivimos en la intemperie, estaba hablando de exposición, pero realmente cuando la diluimos sí que vemos lo que respiramos. Quiero mostraros dónde estamos, ¿vale? En el año 2021 entra el Real Decreto de 2011, donde se establece nuestro marco legislativo en términos de calidad, de umbrales de aceptación de salubridad ambiental. En ese año y en esos años siguientes teníamos, concretamente en España, serios problemas para poder cumplir esos umbrales de salubridad. Vamos, lo normal era que en las grandes ciudades no lo cumpliéramos nunca. Sí que es verdad que se ha ido mejorando mucho durante los últimos años, pero en uno de los años de la pandemia vino un jarro de agua fría, pues que dice la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, a partir de estudios epidemiológicos y toxicológicos,
que los umbrales de salubridad ambiental que tenemos legislativamente en Europa son una auténtica barbaridad y reduce drásticamente esos niveles de salubridad ambiental. Fijaos, de 40 microgramos a 10, de 10 a 5 en partículas en suspensión y de 20 a 15 en partículas en suspensión de diámetro 10 micras. En el año 2023 sale un nuevo Real Decreto que copia el de 2011 en términos de salubridad ambiental y lo único que aporta, con todos mis respetos a los que lo han elaborado, es protocolos de episodios de alta contaminación, ¿vale? Que también son necesarios. La Unión Europea toma nota de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y el año 2024 saca una directiva, la Directiva 2881, donde dice, bueno, vamos a intentar cumplir lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero vamos a hacerlo paso a paso. De momento, lo que obliga a esta directiva es a que este año, en el año 2026, con fecha límite 31 de diciembre, todos los Estados miembros hagan una transposición de esa directiva adoptando estos niveles. Estos niveles tienen que cumplirse de aquí a 2030. Si os fijáis, son del orden del doble de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En términos, para poner números, en términos un poquito mundanos, si nosotros en España tuviéramos que aplicar esto ahora, en lugar de haber 3 millones de personas expuestos a una mala salud ambiental, habría 33 millones de españoles los que estarían sometidos a una mala calidad del aire. ¿Dónde estamos a nivel europeo? Pues si nos miden con la vara del 2023, del Real Decreto del 2023, prácticamente en toda la Unión Europea se puede decir que a nivel promedio cumplimos todo, prácticamente, con lo cual estamos bien. Recordad que son los mismos umbrales de 2011. Con la directiva europea, la que se va a transponer en España con fecha límite 2026, pues hombre, ya tiene algunos contaminantes donde tendríamos serios problemas de cumplir ahora mismo. Y si de repente nos dijeran que tenemos que cumplir los umbrales de la Organización Mundial de la Salud, pues estamos muy, muy lejos de cumplir. Y es que el aire, tan esencial para la vida, es también un vehículo de transporte de contaminación. Segunda parte, ¿qué es esto de la fotocatálisis? Pues fijaos, vamos a empezar a explicarla desde el principio. Si nosotros tenemos un cubo de 4 centímetros de lado, ¿vale? Y calculamos su superficie y calculamos su volumen y relacionamos los dos, lo que estamos es hablando de superficie específica, ¿vale? Que es la superficie por unidad de volumen. ¿Sí? ¿Qué pasa si cogemos
y dividimos en 8 cubos de 2 centímetros de lado ese cubo, que la superficie específica que tenemos es el doble. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre si dividimos esos cubitos en 64 de 1 centímetro de lado? Pues que la superficie específica se nos ha multiplicado prácticamente por 5. Y si seguimos así, al final podemos tener una superficie específica, si tenemos cubos de 10 micras de lado, de millones de superficies específicas. Y esto es lo que hace la fotocatálisis, consiste en colocar nanomateriales que modifiquen las propiedades del sustrato que tocan, con objeto de mejorarlas en aras de la salud humana. ¿Vale? Modificar los sustratos con nanomateriales. En nuestro caso, buscamos tener millones de centros activos sensibles a la luz, en este caso del sol. ¿Vale? Eso es lo que vamos buscando. Quedaos con este dato porque realmente esto de los millones de centros activos es lo que luego a escala real veréis que se consigue. Y es que a veces las mejores ideas de la ingeniería no nacen de un laboratorio, nacen de la naturaleza. Y eso es lo que ha hecho la fotocatálisis, simplemente copiar. Igual que la fotosíntesis abate contaminantes y los convierte en sustancias buenas para la salud, la fotocatálisis hace lo mismo con compuestos contaminantes y transformándolos en partículas mineralizadas no tóxicas. En el libro, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues tenemos todas estas aplicaciones, pero el libro se ha centrado concretamente en una, que es los pavimentos, como no podía ser de otra forma, pero hace guiños también a los elementos de contención y a los elementos de drenaje superficial, donde también se han hecho proyectos piloto. Esta frase, cuando la escuché por primera vez, me quedé muy sorprendido, pero es cierta, y es que con solo 90 minutos de sol podríamos conseguir satisfacer las demandas energéticas de todo el mundo. Es una frase súper poderosa, ¿vale? Así que yo creo que ahora es el turno de presentaros al protagonista de esta jornada, el sol. Parte 3 y última. Casos de estudio. Os voy a presentar 3 casos de estudio. El primero de ellos es muy reciente, es la primera autopista fotocatalítica. Al principio decía de España, luego me enteré que era de Europa y probablemente sea también la del mundo. Y es que la Generalitat de Cataluña en el año 2023 se lió la manta a la cabeza y sin consultar con nadie fotocatalizó 9 kilómetros de autopista en 2 carriles por sentido, incluidos los arcenes y la New Jersey de hormigón que separa las calzadas.
El contratista era la UTE IFAS y el SAN, y los colaboradores Eptisa, Cartif y la Asociación de la Plataforma Tecnológica de la Carretera. Esta es la autopista C31 que une Barcelona con Badalona, sobre la que se hizo la aplicación, como digo, en pavimento y también en el hormigón del elemento de contención. Lo primero que se hizo fueron unos ensayos de caracterización que llevó a cabo Eptisa, donde se eligieron los fabricantes que mejores prestaciones daban a escala laboratorio. Y a continuación lo que se hizo es un seguimiento de cómo funciona ese pavimento fotocatalítico a lo largo del tiempo. Y para eso se cogieron 3 métodos completamente distintos. El primero de ellos es un método compuesto por muestras que se colocan como si de un puzzle se tratara en el arcén, ¿vale?, antes de que se hiciera la aplicación, ¿vale? Con lo cual, eso nos permitía coger la muestra, llevarla al laboratorio, ensayarla y volverla a colocar en su sitio. El segundo método eran estaciones de calidad del aire portátiles que se instalaban en las zonas, bueno, pues donde había fotocatálisis, y en los tramos, porque se dejó 1 kilómetro sin fotocatálisis, para efectos comparativos. Es decir, pusimos estaciones de calidad del aire en zonas sin fotocatálisis, pavimento convencional, y en zonas con fotocatálisis. Y el tercer sistema lo llevó a cabo la propia Generalitat de Cataluña de manera completamente independiente a través de una unidad móvil que es una estación de calidad del aire en sí mismo. Entonces lo que hizo fue situar esa furgoneta durante un mes en una zona que ellos eligieron, antes de la aplicación de la fotocatálisis, y 1 año y medio después de la aplicación de la fotocatálisis se volvieron a situar en ese punto y volvieron a medir, ¿vale? Estos son los resultados que se obtuvo en el laboratorio con muestras que cogíamos de obra, nos las llevábamos a ensayar al laboratorio y las volvíamos a dejar entre el año noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Aquí, como veis, lo que podemos ver, estos son degradaciones de NOx, que es la suma de NO y NO2, y directamente NO. Como veréis, se sitúan en torno a 4,20 y un 1% aproximadamente en 2 años, ¿vale? Con un comportamiento asintótico, con una bajada y con un punto de inflexión, ¿vale? Esto mediante probetas. Cuando utilizamos las estaciones de calidad del aire que previamente fueron calibradas con estaciones oficiales, lo que obtuvimos fueron estas gráficas que llevó a cabo el equipo de Cartif. Si os fijáis en este gráfico, veis que la curva naranja es las reducciones que se conseguían de NO2 y la línea amarilla es las horas de luz que teníamos en esa localización. Fijaos cómo la tendencia, cuando la luz baja, también reduce el efecto fotocatalítico y, por tanto, la eficiencia en la degradación de contaminantes en aire. Si os fijáis, hasta prácticamente coincide el mínimo con casi el mínimo. Fijaos que empezamos reduciendo un 60% de degradación de contaminantes y prácticamente nos quedamos en 0. Vuelve la luz y volvemos al 60%. Si os fijáis, ahí hay un gap donde no se midió. ¿Por qué? Pues porque se acabó el dinero. Y no es una crítica, es que estaba previsto así en proyecto. Estaba previsto así en proyecto y estaba dotado económicamente correctamente y se pensó que con eso era suficiente. Gracias a los fabricantes de la asociación, decidieron subvencionar y promocionar, continuar midiendo, y eso se hizo a partir de septiembre del 24, donde se sigue viendo cómo la curva de horas de luz va bajando y la tendencia es prácticamente igual en degradación de contaminantes en aire. Si hacemos un término medio de todo esto que estáis viendo, podemos decir que la degradación en ese año y medio fue de aproximadamente un 52%. Misma curva, la misma curva naranja que antes, y ahora la curva que veis en amarillo son precipitaciones atmosféricas. Igualmente, veis la influencia que tiene la precipitación atmosférica para limpiar la superficie y que esos millones de centros activos que os comentaba antes queden con acceso directo al sol, ¿vale? Cuando llueve, limpia. Cuando veis la tendencia a no llover, que prácticamente también hay una coincidencia de mínimo y mínimo, vuelve a subir la lluvia, se vuelve a limpiar y vuelve el proceso a funcionar. Y si os fijáis, en la curva final pues pasa más o menos lo mismo, ¿no?
La unidad móvil de la Generalitat de Cataluña, como dije, de manera independiente, en enero y febrero del 23 se pusieron a medir durante un mes. La aplicación se hizo en agosto del 23 y volvieron a medir en septiembre y octubre del 2024. Por diferencias, lo que se obtuvo son estos niveles de reducción promedios de NO2 por hora y por día y de partículas en suspensión por hora y por día. Si os fijáis, no son los mismos niveles de degradación que hemos visto ni en probetas, ni los mismos niveles de degradación que hemos visto antes con estaciones móviles. Se midieron también otros contaminantes, como por ejemplo el dióxido de carbono, que también lo redujo, el benceno, que también, el arsénico lo mantuvo, no pudo con él, el plomo lo redujo mucho, metales pesados, y el benceno pireno, que es uno de los contaminantes pues, que más afectan la salud de los humanos, lo redujo en un 72%. El segundo caso de estudio no tiene nada que ver con degradación de contaminantes, sino tiene que ver con temas relacionados con adherencia neumático-pavimento, CRT, ¿vale? Tiene que ver con la seguridad vial. Misma carretera, misma empresa, mismas condiciones. Se hizo, este es el tramo de 800 metros que no tenía fotocatálisis y el tramo siguiente con fotocatálisis. Misma empresa, mismas condiciones de tráfico, mismas condiciones ambientales, todo exactamente igual. Lo primero que sorprende es la heterogeneidad de resultados al inicio y la homogeneidad de resultados con fotocatálisis. Y la segunda es que si hacemos un promedio de esta curva y hacemos otro promedio de esa, pues lo que vemos es que hay una mejora de entre el 11 y el 15% de mejora del CRT. Es importantísimo que para que funcionen estos materiales correctamente, el pavimento tiene que estar en buen estado. Puede ser un pavimento existente, que lleve mucho tiempo, pero tiene que estar en buen estado, o puede ser un pavimento nuevo. En cualquier caso, tiene que estar limpio, seco, y sobre todo que si es un pavimento nuevo, el exceso de betún que recubre el árido grueso, tenemos que esperar a hacer el tratamiento hasta que se haya eliminado por efecto del paso del tráfico. ¿Vale? Cuando el tráfico pasa y el árido da la cara, es el momento más idóneo de hacerlo para que el catalizador quede anclado al árido grueso. El tercer caso es un caso más antiguo. Lo comentaba antes Laura Parra, es el proyecto Life Minox Street, que estaba coordinado por INECO y donde el Ayuntamiento de Alcobendas ponía a disposición sus pavimentos para que se hicieran todas las pruebas que quisieran. CIEMAT llevaba la parte más ambiental, por decirlo de una forma, y el CEDEX lo que estaba haciendo es medir cómo modificaban eso que estábamos diciendo antes, ¿no? Esos millones de centros activos, cómo modificaban en términos de resistencia, de adherencia, etcétera, etcétera, al pavimento. Estos resultados, estos últimos resultados que he dicho, no se llegaron a publicar. Se publicaron resultados de degradación de contaminantes en aire, pero por temas de confidencialidad, pues había 24 fabricantes que participaron en este proceso, a los cuales se les midió lo mismo, pero por temas de confidencialidad es lógico que no se publicara nada. Pero hubo una empresa, solo una empresa, que decidió publicar sus resultados, sin saber si eran buenos, malos, regulares, y en esos nos hemos basado para presentar este caso de estudio. No es que queramos promocionar ni muchísimo menos a esta empresa ni a este producto, pero, como veréis, merece la pena compartirlo. Lo primero que vimos, una de las piezas que se ensayó, sobre la que se aplicó el producto fotocatalítico, queríamos ver cómo modificaba esas propiedades. Y al final lo que vimos es que le confería mayor resistencia al desgaste, lo cual es algo positivo porque está alineado con la durabilidad, y segundo, mayor resistencia a ciclos hielo-deshielo, ¿no? Que es un proceso de degradación acelerada. Bueno, pues aquí tenemos, digamos, la primera conclusión. Luego pasamos a asfalto, ¿vale? Y ahí se trató lo que conocemos como una AC16, que es un asfalto clásico, y se comprobó a distintas temperaturas el módulo de rigidez con fotocatálisis y sin fotocatálisis. ¿Vale? Si os fijáis, de manera sistemática, y además se hizo en dos escenarios distintos, sin que pasara tráfico y después de 60 días de paso de tráfico. Si os fijáis, las columnas con fotocatálisis tienen un mayor porcentaje de rigidez, de módulo de
de elasticidad y da igual la temperatura porque es bastante constante. Posteriormente hicieron cuál era la resistencia a deformaciones plásticas o a deformaciones permanentes y resulta que las que tenían fotocatálisis mostraron un mejor comportamiento que las que no. Por tanto, estamos ante una situación o un panorama en el que nos hemos encontrado, casi por casualidad, tengo que decir, que este tipo de tecnologías pueden ser muy beneficiosas para la salud del ser humano en términos de degradación de aire, en términos de degradación de contaminantes en aire, perdón, de adherencia neumático-pavimento y, por qué no decirlo, de durabilidad. Y me gustaría terminar con una frase de Karen Renz Kaufmann, que es una señora que es comisaria de exposiciones fotográficas y que tuve la suerte de conocer en una de esas visitas, y me siento plenamente identificado con esta frase. Dice, mientras haya luz y alguien esté dispuesto a seguirla, la historia continuará y el mundo seguirá girando. Y ahí es donde me vais a encontrar siempre, en el lado de la luz.